multiplicar. ¿Estamos de acuerdo, Israel? ¿Sí? Ya, licenciado. Ok. Ya, los datos que teníamos del problema era la densidad, ¿no? Del gas. Perdón, estoy escribiendo con rojo. Era la densidad del gas, ¿no? Eso era 1,64 gramos sobre litro. Listo. Luego teníamos lo que era la presión y temperatura. No, perdón, teníamos al mismo tiempo el volumen del oxígeno y la masa. Eso, ¿no? El volumen del oxígeno, que era 1 litro, y la masa del oxígeno. Nos daba el peso, ¿estamos de acuerdo? Que es 1,45. Esos datos teníamos, nada más. Y lo que nos pedía era el peso molecular del gas. Esa es la pregunta. Ahora, Isael, ¿qué es lo que hacemos luego para encontrar el peso molecular del gas? Yo he utilizado para el gas la ecuación de estado, ¿Ya? Es lo que, PV igual a NRT. ya. Ahí ya me he puesto masa directamente, eso, por NRT, pero Esto, masa sobre peso molecular, ¿verdad? sí, sí, En, licenciado. en vez del número de moles, ¿no? Correcto. Ya, entonces sería la masa del gas sobre peso molecular del gas. Exacto, ya. Esto es igual a volumen, presión, por la constante R por la temperatura. Listo. Ese sería por un lado del gas. Ya después, ¿qué hiciste? Eh, el volumen del gas lo he pasado al otro lado a dividir, Ah, ya, ok. debajo de la masa del gas. Exacto. ¿Sí? Y Y esto lo podemos has llevado aprovechar a, RT. a multiplicar a este lado, ¿verdad? Sí, se puede pasar a multiplicar, dice. Esto va así. Y eso es igual a la masa del gas por el volumen del gas. Listo. Esto multiplicado por RT. Y esto seguramente lo has sustituido por la densidad, ¿verdad? Sí, Ya. Ok. Entonces va a ser igual a peso, es igual a la densidad del gas, que nos da como dato, ¿no? Listo. ¿Qué hiciste luego, Isael? la presión lo podemos pasar al otro lado a dividir. Yo lo he pasado al otro lado a dividir y he Esto. despejado sí, y he despejado el peso molecular del gas. Ah, ya. Ok. Bien. Entonces, lo que hemos hecho es peso molecular del gas. Esta densidad se queda tal como está, del gas por RT. Como está multiplicando la presión, va a pasar a dividir. Listo. Luego, A esa le he puesto ecuación 1 porque no se puede resolver. ya bien, Y, excelente. Ya, y para el oxígeno he hecho casi lo mismo. Igual he usado ecuación de estado. exacto. Bien. Presión por el volumen igual a número de moles. En vez de número de moles, directamente masa del oxígeno por el peso molecular, ¿verdad? Sí. Mm, bien. Luego,
Esto va a pasar aquí a multiplicar y el volumen lo vamos a bajar. Entonces, Dicen, dígame. Sí, el volumen lo he dejado nomás en la aquí. izquierda. Sí, Ah, ese ya. es el volumen. Sí. Bien. El volumen lo he dejado. La presión lo he pasado al otro lado a dividir. Ah, ya. Ok. Entonces, lo que hiciste es esto. Volumen, y esto es lo que está multiplicando, va a pasar a dividir. Sí, le expliqué volumen y el peso molecular lo he pasado a multiplicar al otro lado. Ah, ya. Aquí Y va. la masa también lo he pasado a dividir. Acá, ¿no ve? Sí, sí. Ok. La masa del oxígeno. Y la Y al presión, otro esto lado. ha empezado a dividir aquí, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, Track, eso dividido entre la presión. ¿Está bien? sí. Ya, luego, ¿qué hiciste? Es reemplazar los valores. No, a esa le he llamado ecuación 2, pero es reemplazar los valores de la masa, volumen y peso molecular. Ah, ya, ok. Masa, volumen, estamos de acuerdo. Ok, ¿lo reemplazo directamente aquí? Sí, Ya, el sí, peso, ahí el volumen y la masa lo has reemplazado. Entonces aquí va a quedar así. Peso molecular del oxígeno, eso por el volumen del oxígeno es 1 litro. Ahí los reemplazo los datos, ¿no ve? sí, sí, todo, incluido el peso molecular del oxígeno también, Ah, ya, 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 ya. licenciado, todo es reemplazado. Listo, listo, listo. Sí, sí, te estoy siguiendo. Perdón, perdón. Aquí estaba la masa. Oxígeno, ok. Pues yo lo empiezo a sustituir. El peso molecular del oxígeno es 32. ¿Estamos de acuerdo, Isael? Sí, Mol, ¿no ve? Gramos mol. Eso multiplicado por el volumen es 1 litro. Eso dividido entre la masa, de la masa del oxígeno es 1,45 gramos. Eso igual. Ahora aquí. ahí lo he dejado nomás RT sobre P, Ah, ya. RT sobre P, y eso es reemplazado en la 1, porque tenemos en la 1 RT sobre P. Bien. Cierto, cierto. Ok, entonces has igualado ambas ecuaciones. O sea, todo esto lo has llevado aquí. Sí, Ah, ya. Ya, te entiendo. Esta es la 2, ¿no ve? Entonces tú has sí, dicho seguramente 2 en 1. ¿Estamos de acuerdo? sí. 2 en 1. Listo. Como es 2 en 1, a ver, al costado izquierdo voy a hacer ya para que tenga un poco más de espacio para operar. Ok, entonces yo lo anoto aquí, 2, la ecuación 2 en 1. Listo. Entonces, como ya tengo despejado el peso molecular del gas en este lado, eso va a ser igual a la densidad del gas. Listo. Entonces, en vez de RT sobre P, voy a reemplazar todo esto. ¿Estamos de acuerdo, Isael? ¿Sí? Sí, Entonces, aquí yo directo, a ver, lo haremos por pasos para que no se pierdan los chicos. Entonces, aquí yo tengo 32 gramos sobre mol, que es el peso molecular del oxígeno. Eso multiplicado por el volumen del oxígeno, dividido eso entre la masa del oxígeno. 1,45 gramos. Listo. Ahorita me queda así, ¿no? Entonces, como ya tengo la densidad del gas, entonces puedo sustituir este valor. ¿Estamos de acuerdo, Isael? Eso es lo que has hecho, ¿verdad? sí, Ya. Entonces, la densidad del gas es 1,64 gramos sobre litro. Eso multiplicado por 32 gramos sobre mol. 1 litro dividido entre la masa. ¿Listo?
Ahora, lo que has hecho Israel, aquí se han ido la has operado directamente ahí, ¿no? O hiciste algo más. No, directo a la calculadora y las unidades Ya, se ok, simplifican. entonces revisaremos las unidades, ¿no? Gramos con gramos se van a cancelar. Litro con litro también. ¿Estamos de acuerdo, Israel? Sí, ¿No? Entonces voy a tener las unidades en gramos sobre mol, ¿no? Ese es de las unidades del peso molecular. Entonces el valor de esto, ¿cuánto sale? 36 clavados eso con decimales. coma 2. 2 gramos por mol. Excelente, Israel. Bien. Ese es el peso molecular del gas que estábamos buscando. ¿Se ha entendido, chicos, o alguien se ha perdido por ahí? Edwin, chicos, Sí, se entendió. ¿alguien no ha entendido? Hola, hola. Inge, ¿también hay otro método para hacer esto? Sí, hay otro método. ¿Eso quieren hacer? ¿Quieren hacerlo? Sí, sí, por favor. Ya, vayámonos a Ya. Ok, nos vamos a esto. ¿Ya? Como su compañero Israel, ya no voy a entrar los datos, ya tenemos aquí anotados los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí yo tengo, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí yo tengo volumen y masa, me dejo entender, del oxígeno. Entonces, de aquí sabemos que la masa sobre volumen es igual a la densidad. Entonces, yo puedo calcular directamente la densidad dividiendo y me va a ser lo mismo, ¿no? 1,45 gramos sobre litro. Entonces, eso hacemos, ¿ya? Entonces, yo me voy, lo que es esta, primero, ¿no? Puedo encontrar la densidad del oxígeno. Como tengo el volumen del oxígeno, también tengo la masa. Pues yo directamente estas dos, lo puedo dividir la masa sobre volumen. Sabemos que la densidad del oxígeno es igual a ¿qué? A la masa del oxígeno sobre la densidad. Ah, perdón. Sobre la masa, perdón. De masa, volumen. Ya estoy chispoteando. ¿Qué ha pasado conmigo? Ya. Entonces, masa sobre volumen es igual a la densidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Me están siguiendo, Sí. jóvenes? ¿Ya? Entonces, yo tengo la masa del oxígeno, es 1, ¿cuánto es la masa del oxígeno? Chicos, despierten, por favor. 32. La masa. 1.45. Exacto, 1,45. Esa es la masa del oxígeno, 1,45. Y el volumen es 1 litro, ¿estamos de acuerdo? Listo, yo ya tengo aquí lo que es la densidad del oxígeno. Va a ser igual a 1,45 gramos sobre litro. Listo, ya tengo la densidad del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, a ciertas condiciones, la densidad del gas es a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, a las mismas condiciones de presión, por ejemplo. ¿No? Ahí está. A las mismas condiciones de presión. A ciertas condiciones. Ese gas que haya sido la presión y la temperatura, nos faltaban esos datos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar lo que es su compañero que ha hecho la ecuación general de los gases, ¿no? Presión, volumen
número de moles y la temperatura. ¿Ok? Esto entonces haremos primeramente para lo que es el gas, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a tener, en vez de este N, yo lo voy a reemplazar la masa del gas sobre el peso molecular. ¿Me dejo entender? Entonces, yo lo hago lo mismo. Entonces, digo, la presión por el volumen es igual al peso molecular. El peso molecular va a ser igual a ¿qué? Aquí sí te voy a anotar. El número de moles es igual a ¿qué? A la masa sobre peso molecular. Listo. Entonces, yo le anoto aquí, masa sobre peso molecular del gas. Gas. El volumen igual es de ese gas, ¿no? Por la constante R por la temperatura. Listo. Ahora de aquí, como yo tengo la densidad del gas, aquí atrás voy a retroceder, tengo la densidad del gas, ¿no? Es 1,64 gramos sobre litro. Entonces, como tengo la densidad del gas, entonces esto lo voy a pasar aquí a dividir. Y esto el peso molecular lo voy a mandar a multiplicar al otro lado. Entonces voy a tener la presión por el peso molecular del gas es igual a la masa del gas por el volumen del gas, ¿no? Eso multiplicado por la constante R por la temperatura. Pero como sabemos que esto es igual a ¿qué? A la densidad, ¿no? A la densidad del gas. Sabemos que masa, aquí ya hemos dicho, ¿no? Que masa sobre volumen es igual a la densidad. Entonces yo lo voy a sustituir en esta ecuación reemplazando masa sobre volumen por la densidad, ¿ya? Entonces operamos de la siguiente manera. Presión por el peso molecular del gas es igual a la densidad del gas. Densidad del gas. Por constante R por la temperatura. Ahora, las mismas condiciones nos está dicho de presión y temperatura. Entonces, lo que yo voy a hacer, básicamente, es despejar la presión sobre por ejemplo, la temperatura en este caso, en este miembro está multiplicando, ¿no? Entonces, como está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Y lo que aquí está, el peso molecular del gas, multiplicando a este miembro va a pasar a dividir. Entonces voy a tener el siguiente en el despeje. Entonces yo tengo lo que es la presión sobre la temperatura igual a la densidad del gas por la constante R, todo eso dividido por el peso molecular del gas. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Están entendiendo? Sí, Ángel, estamos siguiendo. Ok, ya. Entonces, aquí ya tengo la ecuación 1. Ya, hasta ahí yo lo voy a parar. Ahora, para el oxígeno hacemos esta misma operación. ¿Ya? Presión por el volumen igual. La masa del oxígeno sobre el peso molecular del oxígeno. Eso por RT. Listo. Ahora, igual hacemos el mismo despeje, ¿no? Presión y temperatura. Entonces, esto yo lo voy a mandar aquí, a multiplicar, a dividir, mejor dicho, ¿no? Presión sobre la temperatura es igual, el volumen en este caso voy a mandar aquí a dividir, porque como he encontrado la densidad del oxígeno, entonces lo voy a hacer esta operación. La masa del oxígeno dividido entre el volumen, ¿no? Entonces el peso molecular lo voy a llevar más allá. Esto va a ser peso molecular del oxígeno. Todo eso multiplicado esto por RT. Listo. Entonces sabemos que la masa sobre volumen es igual
a lo que es la densidad. Entonces, esto yo lo voy a cambiar, ¿ya? Esto, como ya he calculado, entonces lo voy a sustituir por la densidad del oxígeno. Listo, entonces yo digo, la densidad del oxígeno, eso multiplicado por RTE, eso va a estar dividido entre el peso molecular del oxígeno. Presión sobre temperatura. Listo, ya tengo la ecuación 2. Entonces vamos a igualar ambas ecuaciones. Entonces yo digo, sustituimos mejor, ¿no? Porque estas condiciones son la misma, ¿no? Para el gas que para el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo, Israel? Israel. Sí, licenciado, está bien. Ya. Una temperatura, pero en la ecuación 2 por Perdón, demás. perdón, sí, ay, sí, tienes razón. Esta ya no la anoto porque le he mandado a este miembro a dividir. Gracias, Israel. Le he mandado a dividir, entonces en este caso me quedan solamente así. La ecuación 1, ecuación 2. Entonces ambas ecuaciones voy a igualar. No puedo sustituirlo directamente esto aquí o puedo llevar esto allá. Da lo mismo. Entonces yo lo voy a sustituir 2 en 1. Entonces voy a tener lo siguiente. O 1 en 2, también da lo mismo. ¿Ok? Entonces lo hacemos. Pues yo tengo aquí presión y temperatura, entonces en vez de presión y temperatura, entonces yo digo 1 en 2. Listo. 1 en 2. Entonces yo en vez de presión sobre temperatura, estoy llevando 1 en 2. Entonces esto lo voy a llevar a sustituir en vez de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. En vez de presión sobre temperatura, yo voy a anotar todo esto. Entonces digo la densidad del gas por la constante RE, eso dividido entre la masa del, peso molecular del gas. Eso es igual a la densidad del oxígeno o la constante RE dividido entre el peso molecular del oxígeno. Aquí, como los dos constantes en ambos bienes van a ser la misma, entonces los voy a eliminar, ¿no? Se cancelan, ¿no? Acá con esto. ¿Listo? Y solo voy a tener, me voy a la siguiente hoja, ¿ya, chicos? Me voy a la hoja 3. Entonces voy a tener simplemente la densidad. Ya, voy a tener la densidad del gas sobre peso molecular del gas. Listo. Eso va a ser igual a ¿qué? A la densidad del oxígeno sobre peso molecular del oxígeno. ¿Hasta ahí está claro, Israel? ¿Estamos bien? Sí, está bien, dice. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? El peso molecular del oxígeno conocemos, ¿no ve? El oxígeno es, como es un gas, es oxígeno 2. Entonces, 16, su peso molecular del oxígeno es 16, pero multiplicado por 2 es 32 gramos sobre mol. Listo. Okay, yo digo entonces, lo que nos interesa, esto tengo, esto también. Entonces, lo que nos interesa básicamente es el peso molecular del gas. Eso es lo que tenemos que despejar. Esto no conozco. Es una interrogante en nuestra ecuación. ¿Estamos de acuerdo, Edwin? Sí, Edwin, ya. Entonces yo digo, el peso molecular del gas. Estoy despejando por si acaso eso, ¿no? Entonces, esta densidad, ¿qué va a pasar? Como si voy a dejar este solito. Este va a pasar a dividir. ¿Estamos de acuerdo, Israel y compañía? ¿Y Edwin? ¿Me están entendiendo? Sí, Ya, Sí. entonces, la densidad del gas
dividido entre la densidad del oxígeno. Eso, como este está dividiendo, va a pasar a multiplicar a todo eso. Voy a tener aquí el peso molecular del oxígeno. Listo. Ahora yo reemplazo los valores, ¿no? La densidad del gas, ¿cuánto era, Israel? 1.64. Ok, 1.64 gramos sobre litro, ¿no? Eso dividido entre la densidad del oxígeno. La densidad del oxígeno es 45. 45,45. En este caso aquí, ¿cuánto sería gramos sobre litro? Sí, ¿no? Gramos sobre litro. Lo multiplicado por el peso molecular del oxígeno es 32 gramos sobre mol. ¿Cuánto sale eso? O es a la inversa, aquí nos hemos confundido. A ver, vamos a ver. Perdón, chicos. $36.2, Inge. Sí, eso es. Este también es una vía de poder resolverlo, ¿ya? Uno que ha propuesto su compañero Israel, y esta es la otra manera. Cualquiera de los dos es válido. ¿Estamos de acuerdo, Israel? Sí, licenciado. ¿Cuál te parece mejor, la tuya o lo que yo tengo? Los dos están igualitos. Iguales, ¿no? Sí. Ahora, ¿se ha entendido, chicos? ¿Está claro? Jóvenes. Chicos. Edwin. No se me duerman, chicos, por favor. Sí, Inge, se entendió. ¿Alguien no ha entendido? ¿Todo está claro, chicos? Hola, hola. Sí, Viviana, Yesenia. sí, ¿Han copiado todo o alguien no ha copiado? Han apuntado, ¿no ve, chicos? Ok, nos quedan un minutito. ¿Cuántos minutos de receso nos damos, chicos? ¿10 está bien? ¿Quieren seguido? Hola, hola. Puede ser 10, Inge. Ya, en 10 minutitos volvemos entonces. Ahorita se va a cortar.